Es el país latinoamericano ubicado más al norte del continente. Tiene costas en los océanos Atlántico y Pacífico. Es la tierra de la ranchera y el huapango. Hoy, en el mapa, conoceremos más de México. México tiene un bagaje cultural que se remonta a milenios atrás. Su gente atesora su pasado con mucho amor. Contiene el aporte civilizatorio de muchas culturas: olmecas, mayas, teotihuacanos, zapotecas, totonacas, tarascos, toltecas y aztecas o mexicas. La ciudad de los aztecas tiene un mito fundacional y se asentaba sobre un lago. En torno al lugar se encuentran los canales de Xochimilco, un lugar turístico donde navegan barcazas grandes con techo denominadas chinampas o chalupas. Es frecuente escuchar música de mariachis mientras los visitantes observan los sembradíos de flores regados por los mismos canales. Esos canales estaban unidos en lo que era el lago de Texcoco y el lago de Xochimilco. Ahora se conoce como el lago de Xochimilco, esos canales. Pero era lo que abarcaba toda la parte de la Ciudad de México. O sea, cuando los aztecas llegaron había un gran lago. El mito cuenta que había un gran lago y los mexicas venían buscando un lugar que había sido indicado por sus deidades donde debían fundar una gran ciudad. Entonces ellos iban con esa misión y encontraron un gran lago en el que en el medio tenían que, el símbolo que tenían que encontrar era una serpiente, una águila devorando una serpiente parada en un nopal. Y ese lago era tan enorme que tenía canales que corrían, ríos, era muy muy grande. Entonces la ciudad se asentó en el centro de esa laguna y empezó a crecer. Y de ahí quedaron algunas partes, ¿no? Como el lago de Chalco, el lago de Texcoco, los canales de Xochimilco. Entonces esos canales son parte del vestigio de ese gran lago que actualmente se está rescatando, se está limpiando también y hay todo un proyecto de conservación con los últimos gobiernos. El paisaje en México es variado, se corresponde a la extensión de su territorio, aunque se ha visto reducido por el avance de su vecino del norte. Cerca de la Ciudad de México existen grandes montañas. Los dos grandes guardianes de México que tenemos son el Popocatépetl, que es el volcán, y su dama, que es Iztaccíhuatl, que es, le llaman la mujer dormida, porque tiene la figura como si fuera una mujer dormida y tiene también su mito, ¿no? En el que ellos, como personajes, como que tuvieron algo, ¿no? Y luego ella quedó durmiendo. Pero esos son nuestros dos grandes guardianes de México. 32 estados se agrupan en 8 grandes regiones: Noroeste, Pacífico, Occidente, Norte, Bajío, México DF, Centro Golfo y Suroeste. Bueno, yo nací en el Estado de México, que es pegadito a la Ciudad de México. Ya ahora prácticamente está todo unido, pero yo crecí en distintos estados en México. Entonces, por ejemplo, crecí en Chiapas, en la zona maya, eso es selva totalmente, hay ruinas arqueológicas de los mayas, es un lugar maravilloso porque es selva, estás en mucho contacto con la naturaleza. Además de que es una cultura muy pacífica la que se genera ahí, tanto de los antiguos pueblos que todavía están en su lucha por que se les reconozcan sus derechos y de poderse manifestar. Y también viví en Puebla, que más bien es una zona bastante conservadora, de monumentos más bien coloniales. Es un lugar muy conservador, pero muy ordenado, muy limpio. Tiene otra estructura, ¿no? También viví en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, le dicen la ciudad de la eterna primavera. Muy parecido el clima a Caracas, que es muy cálido. Y bueno, finalmente podría decir que donde más tiempo he vivido es en la Ciudad de México.
Y bueno, la Ciudad de México es cosmopolita, ¿no? Encuentras de todo, es gigantesca, todo es grande allá. Los paisajes mexicanos presentan muchas opciones. Tenemos grandes cañones, como el Cañón del Cobre en el norte, en Chihuahua, que son extensiones enormes con unos grandes cañones. La zona del norte hay mucha montaña, tenemos también grandes cascadas. En el sur también hay varias reservas por ejemplo, en Michoacán está la zona donde llegan las mariposas monarcas, ¿no? Esa zona también es muy linda. Y en la época en que llegan las mariposas monarcas, pues eso se pinta todo del color de las mariposas. El turismo en Cancún es el preferido de las rutas comerciales, pero existen muchos lugares de gran atractivo. En el sur destaca la Riviera Maya. Los cenotes del centro de México, en Palenque, Yucatán, son ríos subterráneos de agua pura que fueron empleados como balnearios por los reyes mayas. La Peña de Bernal, que es el tercer monolito más grande del mundo. Los prismas basálticos, formados por erupciones volcánicas, lagos, cascadas y montañas del norte. Conocemos al pueblo mexicano en gran parte por sus expresiones culturales, entre ellas la música y el cine, cuyo era dorada comienza en 1936 al inaugurarse el cine sonoro. 2 películas se convirtieron en icónicas, Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, allá donde había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Pero las raíces del pueblo mexicano tienen una perspectiva de mucho mayor alcance. Al regreso de la pausa, la cultura mexicana. Los pueblos originarios, con sus avanzados conocimientos de astronomía, tienen un cálculo muy exacto de la duración del año. El objetivo de gran parte de su arquitectura es la observación de los astros, el cálculo de los solsticios de verano y de invierno, así como de los equinoccios de otoño o primavera. Es importante porque lo celebraban las antiguas culturas y se ha conservado. Y porque dentro de lo que es la arqueología mexicana han descubierto que las construcciones antiguas en muchos lugares como Tenochtitlán, Chichén Itzá, justamente el 21 de marzo hay, por ejemplo en Chichén Itzá, el 21 de marzo, cuando el sol se eleva, dibuja una serpiente sobre las escaleras que sube, ¿no? Entonces eran gente que conocía de astronomía, no estaban muy conectados con el movimiento del cosmos. Entonces muchas construcciones fueron hechas en relación a ese movimiento del cosmos. Entonces el 21 de marzo es una fecha importante para las antiguas culturas y que se ha preservado. Entonces bueno, ahora se hacen eventos ese día en esos lugares. El Día de Muertos para los mexicanos es un día de poner altares para la gente querida que ya murió. Es una forma también a través de la poesía, lo que le llaman las calaveritas, de decir algo de personas, ya sean de la política, ya sean artistas, ya sean amigos, decir algo de ellos que tal vez no se atreverían a decirlo directamente, pero sí lo dicen usando al personaje de la muerte, ¿no? La calaca, la calavera, vino y un poco como para mostrar aquellas cosas que no son tan virtuosas, y al enfrentarse como con este personaje que representa la muerte, bueno, se enfrentan a ese espejo, ¿no? Entonces es una forma muy divertida de mirarse en aquello en lo que uno no se quiere ver, o en ese espejo del que uno escapa, y lo dicen a través de la poesía, ¿no? Entonces los famosos poemas que se les llaman las calaveras. Se comen dulces en forma de calavera, que eso no es típico en otros países, incluso lo ven así como que, ¡ah, qué extraño! Se come pan de muerto, que es un pan muy sabroso, y tiene dibujado como unos huesitos. Más que sea un día triste, se celebra como a las personas queridas o las personas importantes que ya no están con nosotros. Entonces les recuerda en aquello que han dejado, en todo lo positivo que han dejado.
El pueblo mexicano es un pueblo con mucha identidad, tiene mucha historia, tiene raíces profundas en pueblos antiguos, tiene mucha cultura y es un pueblo luchador. Luchador en el trabajo, por los hijos, por los ideales. Es un pueblo también muy estudioso porque ha conservado muchas de sus tradiciones, mucha de su cultura. La historia se transmite constantemente en los bailes, el folclore, las tradiciones. Es un pueblo también muy amistoso, muy parecido al venezolano en eso, que ha recibido de todos los pueblos personas, ¿no? Y se ha nutrido, muy generoso también. Otro de los vehículos para entablar una bonita relación entre los pueblos de América Latina y del Caribe es la gastronomía. Bueno, lo que más se conoce de México en el mundo pues son los tacos, ¿no? El taco mexicano creo que es popular a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, y por el hecho de lo que yo ahora me encuentro trabajando dentro de la culinaria vegetariana, una de las cosas que se rescatan es el uso del maíz, ¿no? Que aunque se ha extendido en toda América Latina, propiamente fue desarrollada por los aztecas, ¿no? Por los antiguos mexicas, ¿no? Naxtamalizar es un procedimiento muy antiguo empleado para depurar el maíz que es usado en los diversos platos de la culinaria mexicana. Para ello, el maíz se cocina en cal durante largo tiempo a fuego muy bajo, se lava, se frota y se le saca la cascarita. El producto se muele hasta que la masa quede muy suave. Esa masa se emplea en variedad de recetas. El maíz está en toda nuestra cultura, o sea, lo comemos todos los días. Entre los ingredientes más conocidos está la caraota, que en México llaman frijol, y una gran variedad de ajíes, conocidos como chile, para dar el toque picante que tanto agrada al paladar de los mexicanos. La dieta se complementa con los más variados ingredientes, incluso algunos que en otros países parecerían atípicos. Otro alimento que podemos rescatar de ahí y que es muy saludable es el nopal, que además es algo extraño para quien no lo conoce y no tiene idea de que se puede comer la hoja de un cactus. Entonces el nopal es, además de que es un alimento muy saludable, es muy rico y muy sencillo de cocinar y es muy típico de la cocina mexicana. El aguacate, la flor de calabaza, los romeritos, el huitlacoche, que es un hongo que se da en el maíz y se cultiva en el maíz y después se come, ¿no? Los champiñones también son muy clásicos. Las quesadillas que se hacen con la tortilla y queso, pero también le dicen quesadillas a la tortilla con otro guiso, ¿no? Bueno, hay otros platos como los chiles en nogada, el mole. El mole es una mezcla de ingredientes que integra como muchas cosas, ¿no? Porque tiene el cacao, que es mexicano también, se habla del origen del cacao en México, cacaot. Tiene semillas como la almendra, el ajonjolí, que no son propios de México, sino de fuera. En esto también se parece un poco a Venezuela, ¿no? Por ejemplo, la yaca. El tamal se prepara con hoja de plátano y una masa de maíz pilado. Enic tiene una masa preparada con jojoto y como buena vegetariana usa calabacitas, pimentón, aceite de oliva, queso de ajonjolí y un guiso a base de soya en sustitución de la carne. Vamos a aprovechar todas las propiedades del ajonjolí, que es rico en calcio. Y vamos a usar una salsita de tomate. Si se fijan, ya tiene todos los vegetales aquí, ¿sí? Y estos vegetales se van a cocinar con la masa. Van a soltar todo su jugo y le van a dar sabor a esta preparación. Tiene también en este caso ají dulce, pero en México obviamente se usa un picante mucho más fuerte. Aquí vamos a poner una salsita en el medio, que va a ser el corazón del tamal. Y nuestro queso de ajonjolí.
que en los tamales mexicanos se usaría un queso de vaca, de leche de vaca, de leche de cabra, que también es válido. En este caso estamos usando un queso de ajonjolí. Y listo, vamos a cerrar. Esto es muy sencillo. Y listo. Así lo llevamos a cocinar al vapor por unos 40 minutos y está listo. El maíz es muy versátil para obtener otros productos de consumo frecuente como los elotes y las tostadas. El principal alimento de los mexicanos es el maíz, en tortilla, en tostada, en tamal, en taco, en esquites, que es un preparado que se hace con el jojoto fresco o el maíz fresco, que en México se llama elote. Los mismos elotes o jojotos frescos se hierven y se preparan con limón, sal, a veces les ponen mayonesa y picante, por supuesto, ¿no? Pero en este caso tenemos unas tostadas elaboradas también con maíz pilado. Estas tostadas fueron elaboradas con aceite de oliva y al horno, porque estamos evitando el consumir frituras que son tan dañinas para el organismo. Entonces es un producto mexicano, pero que tiene el plus de que es saludable. Y no puede faltar en la cocina mexicana un elemento que es fundamental, nutritivo y sano, que es el nopalito. Esto es la hoja del cactus. Y es muy fácil de cocinar, simplemente se puede cortar y se pone al budare o al comal, asar con un poquito de sal y cebolla. Es exquisito. Además de ser saludable, es muy, muy sabroso. Al regreso de la pausa, relación entre los pueblos de Venezuela y México. La música, el baile y la danza son algunas de las expresiones artísticas que se quieren con mayor ahínco. El baile típico nacional de México es el jarabe tapatío. Sin embargo, como jarabe, que es un zapateado, también está el jarabe mixteco, que tiene o conserva más como de las raíces prehispánicas. Es también el jarabe tapatío generalmente tiene el zapateado, que obviamente se toma de lo que es la llegada de los españoles, ¿no? Con el zapateado, y incluye como las danzas antiguas. Pero el jarabe mixteco está más conectado como con estas antiguas culturas. Pero en todo lo que es México, en cada región hay distintos bailes, ¿no? El jarabe tapatío también se baila en Puebla, con el vestido de la china poblana, que es muy distinto, es muy colorido, porque además tiene un bordado de lentejuelas y tiene su historia también. En el sur hay distintos bailes, por ejemplo en Oaxaca se organiza lo que es el Festival de la Guelaguetza, donde bajan de todas las regiones de Oaxaca y creo incluso de Guerrero y de otras zonas. Llegan distintos grupos que han conservado sus tradiciones y muestran a través de sus bailes su cultura. Entonces hay el baile de la piña, está la danza del venado, que eso es del norte también, los bailes del sur, las danzas chapanecas, que tienen un vestuario distinto, ¿no? Las faldas más pegadas. En cada región hay distintos bailes o danzas, ¿no? Está también, por ejemplo, la danza de los viejitos, donde van cojeando con un bastón y tiene como un sentido como de valorar a los ancianos, que además van llenos de color, como si todo lo que han recorrido en la vida lo llevan ahora, ¿no? Mostrándolo como en colores, ¿no? Como diciendo, bueno, el anciano puede ofrecer mucha vida por sus experiencias, ¿no? En estos colores, ¿no? Y van bailando a paso lento con su bastón. Solemos ver la indumentaria tradicional que aún se usa en varias regiones de México. Las mujeres es típica la trenza, ¿no? Aunque no actualmente, así todo el tiempo, quizás más en las regiones de provincia o los lugares de pueblos indígenas, la trenza es muy tradicional,
Pero también es un legado que, por ejemplo, Frida Kahlo lo tomó, ¿no? Lo expresó muy bonito en los bailes o en las celebraciones. La trenza es muy típica. Yo creo que las mexicanas nos identificamos mucho con el trenzado. Los chales o los rebozos son muy clásicos de las fiestas, las celebraciones. Los rebozos inclusive eran usados por las mujeres para cargar a sus bebés o para cargar cosas, ¿no? Y ahora ya son una prenda que se usa y se puede usar muy elegantemente o para distintos eventos, ¿no? Para cubrirse el frío. Y claro, en los hombres, pues digamos un traje típico, pero que no es tampoco de todo México, sino de ciertas regiones, pues el traje charro mexicano, ¿no? Que es más del norte, se identifica más con la parte norte de México. Entre ambos países hay un intercambio cultural que nos ha permitido conocer algunas de sus festividades de México, pero todavía queda mucho por conocer. Las danzas y bailes típicos en México también son parte del intercambio cultural. Bueno, Venezuela y México tienen muchas cosas en común. Primero, los grandes paisajes, ¿no?, que tienen naturales. También en la alegría que tiene el venezolano, el mexicano también es muy alegre para compartir, para celebrar. Y lo que yo diría en la lucha por los ideales. Son pueblos que no se dejan dominar por pensamientos externos que quieren dominar, que los quieren colonizar, ¿no? Han luchado siempre en contra de eso. Entonces, pues decía, es un pueblo que tiene mucha identidad, al igual que el venezolano, ¿no? Si bien han tomado de otros pueblos y se han enriquecido, porque eso ha hecho que su identidad se nutra, sea más rica, puede integrar otros pueblos, puede integrar otras culturas, otras formas de ver la vida, de percibir también la espiritualidad desde sus raíces, tienen mucha identidad. Sus grandes líderes no solamente han luchado por sus pueblos, también han hablado en favor de otros pueblos. Y creo que eso es algo bien bonito, bien interesante, ¿no? Los pueblos de México y Venezuela han sostenido desde su independencia un interesante intercambio cultural y también humano. Bueno, yo de Venezuela no conocía mucho, pero vine aquí por un proyecto educativo, en ese momento un congreso de educación para el talento de la paz que organizaba la Fundación ELIC. Y bueno, pensé que era una buena oportunidad para viajar, conocer, y cuando llegué a Venezuela, bueno, el lugar maravilloso. Y luego la calidez de la gente. La calidez de la gente aquí, me recibieron como si me conocieran de toda la vida. O sea, yo hablaba con venezolanos y era como muy familiar. Entonces, eso me enamoró. Yo vine a Venezuela sin saber realmente casi nada de Venezuela. Pero después de estar la primera vez aquí, yo en ese momento dije, yo me quiero ir para Venezuela. Y aquí estamos. Ya tengo 20 años en Venezuela. Decidimos venir a Venezuela ya definitivamente y quedarnos aquí por un proyecto educativo que creó precisamente un mexicano, el doctor David Ferrizo Olivares, que también llegó a Venezuela, se nacionalizó venezolano, hizo una labor cultural en Venezuela hace muchos años. De hecho, él expuso en el círculo militar lo que es una de sus obras que creó en Venezuela, que es la Unidad Antropológica de América, donde habla precisamente de esa unión de los pueblos americanos. Y él crea un proyecto educativo para la paz, por el cual yo me vine a Venezuela y felizmente me pude quedar. Y ya estando aquí me di cuenta que, bueno, dentro de ese proyecto educativo estaba la alimentación vegetariana, sana, nutritiva, y cómo presentarla para que didácticamente sirva para mejorar la salud. El mensaje de fraternidad se extiende más allá de las fronteras. Bueno, a los mexicanos que se animen a venir a Venezuela, les va a encantar. La gente de Venezuela es amorosa, es generosa, muy solidaria, los van a recibir con todo el cariño. Eso lo he vivido yo desde que estoy aquí. Mi experiencia en Venezuela ha sido que el venezolano no deja morir a nadie en la calle. Son
es gente que sabe ser hermana, aunque no se conozcan, son muy humanos. Al venezolano, bueno, que vaya a México a conocer también nuestra cultura, que es muy rica, muy variada. También los mexicanos son muy abiertos a recibir a gente de otros lugares, de compartir con ellos y que vean que en nuestras raíces tenemos muchas cosas en común, ¿no? Como esa lucha porque nuestros pueblos sean reconocidos, tengan soberanía, su identidad se preserve, además se amplíe, se solidifique también, que es importante, ¿no? Los mexicanos dicen que los mexicanos son muy patriotas, defienden mucho su historia, defienden su tierra, defienden su lenguaje, defienden sus culturas antiguas. Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Porque nos ha preservado como cultura. El venezolano también tiene mucho eso, que hay mucha semejanza también entre las danzas de Venezuela y de México, los zapateados con el joropo, por ejemplo, las faldas, el faldeo. Entonces, bueno, que haya ese intercambio cultural que yo creo que enriquece más nuestra cultura latinoamericana. Dos naciones, un mismo sentimiento que fortalecen la lucha por la unidad latinoamericana y del Caribe. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de